Para continuar con nuestro tema de estudio, que son los procedimientos almacenados, en esta ocasión hablaremos de manejo transaccional. Para ello crearemos una nueva tabla en nuestra base de datos, donde podremos almacenar el detalle de una nota, cuántos puntos se obtuvieron por parcial y cuántos en cada una de las diferentes categorías acumulativas. Primeramente definamos que una transacción es una entidad de trabajo que se compone de una o más instrucciones SQL que realizan un conjunto de acciones relacionadas. Como podemos ver en este caso, aquí yo tengo una n cantidad de operaciones, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones. Entonces yo las puedo, no necesito ejecutarlas una por una, yo las puedo ejecutar todas al mismo tiempo. Presionamos execute y se ejecutan todas. Incluso si nosotros tuviéramos alguna sentencia que nos exige ser la primera en ser ejecutada, por ejemplo, digamos que le queremos colocar un valor por omisión a una de esas columnas. Si nosotros intentamos ejecutarla de entrada, no nos lo va a permitir porque esta sentencia nos lo impide. Entonces yo puedo hacerlo, podemos optar entre dos formas: ejecutar la primera parte y ejecutar desde donde nos exige mire, nos exige ser la primera en ser ejecutada. Entonces marcarla y seleccionarla para cumplir con que ella sea la primera, ¿sí? O colocar un comando go. El comando go lo que hace es hacer eso que hicimos manualmente, o sea, partir todo el trabajo, partirlo en una n cantidad para satisfacer a aquellas operaciones que exigen ser la primera. Entonces en este caso la colocación de ese go lo que hace es que cuando ejecutemos el SQL no ejecute todo de un solo, sino que lo ejecute en dos segmentos, aunque nosotros lo hagamos con una sola invocación. Ya no me da error porque ya by default asume que el lote ya no comienza desde acá, sino que comienza desde acá. Entonces hemos convertido esto, ya no se considera un lote. Por la presencia de ese go, ya se entiende que son dos lotes. Y cuando nosotros ejecutamos múltiples lotes, a eso se le conoce como una secuencia de comandos. Ahora, sea un lote, o sea, no todo grupo de operaciones que se ejecuta en conjunto son una transacción. Para poder ser considerada una transacción, debe de cumplir con lo que se conoce la prueba ACID. La prueba ACID. ACID significa, es el acrónimo de 4 letras. La primera significa atomic. Lo primero que se le exige a una transacción es la capacidad de poder ejecutar todas las operaciones en ese trabajo o no ejecutar ninguna. Veamos qué pasa si nosotros se nos presenta un error. Un error puede presentarse por diferentes razones: por un error sintáctico, por un error lógico, por un error de datos, por un error semántico. Entonces en este caso el error que se está cometiendo es que yo estoy tratando de grabar un registro duplicado, el cual nosotros sabemos que no es válido. Cuando yo lo ejecute, aquí en efecto me dice que hay un registro, pero a diferencia de una transacción en donde no se tendría que haber ejecutado ninguno, ¿sí? En este caso, en este lote, se ejecutaron todos menos ese o esos, porque pudieron haber sido varios registros los que dan error. Y prueba de ello es que veremos que en la tabla nota está tanto el primero como el tercero. Entonces, ya por esa simple razón, ese lote no puede ser considerado una transacción. ¿Qué otra cosa nos exige? Bueno, lo siguiente que nos exige es la C, que es consistencia. ¿Sí?
la consistencia exige que si una transacción encuentra la base de datos consistente, después de ejecutarse esa transacción, la base de datos tiene que seguir consistente, lo cual no puede ocurrir si en el proceso intermedio o en el proceso durante el cual se está ejecutando una operación, una o algunas de las operaciones quedan pendientes. Entonces definitivamente la consistencia se va a ver comprometida, porque lo que busca la transacción es que no hayan trabajos parciales, sino que los trabajos sean solo totales. Que una vez que yo, por ejemplo, quiero hacer un cierre, todo el proceso del cierre ocurra y no que ocurra solo ciertas partes de ese cierre. O si yo quiero realizar, como en este caso, un determinado proceso de ciertas sentencias, se ejecuten todas. ¿Okay? Entonces en ese caso tampoco se va a cumplir con lo que es la consistencia. La I significa isolate o aislado. El término aislados en el término de aislado lo que se le exige a una transacción es que mientras ese proceso se está ejecutando, ningún otro usuario tendría que poder tener acceso a esos registros que están en proceso de procesarse, valga el juego de palabras, en proceso de procesarse. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque imagine que ese proceso involucra la inserción de una n cantidad de registros, y en el proceso de que estamos nosotros insertando o que estamos actualizando o que estamos eliminando, viene otro usuario y inserta, actualiza o elimina uno de los registros que nosotros acabamos de insertar. Obviamente eso va a comprometer la consistencia de la base de datos. O si un usuario viene y toma esos datos que todavía están en proceso de ser completados, puede darle como resultado un valor que es incorrecto. Entonces, una transacción exige que cuando un cierto grupo de tablas está siendo manipulada en un proceso transaccional, los demás usuarios no puedan accesar esas tablas porque sus datos están en proceso de ser actualizados, sea por inserción, sea por eliminación o sea por modificación. Y el último, la D significa durable, o sea, asegurar que los datos que se insertan, actualizan, modifican o eliminan sean durables y no vayan a cambiar, no vayan a perderse. Bien, bien, entonces como acabamos de ver, no toda operación que incluye múltiples pasos puede ser considerado una transacción. Ahora bien, existen dos tipos de transacción: las transacciones implícitas y las transacciones explícitas. Las transacciones implícitas son aquellas que automáticamente afectan la base de datos. Por ejemplo, si yo busco la información de la tabla clase, la que acabamos de crear, que es nota, ahí me dice que tengo dos registros. Si yo inserto un tercer registro, esa inserción va a caer directamente a la base de datos y inmediatamente está disponible, y eso no es lo que se busca, ¿verdad? Entonces lo que se busca es que cada operación se vaya guardando, pero que todavía espere que haya una orden de que se apliquen todas.
Entonces, para lograr eso, nosotros vamos a trabajar con transacciones, eso es lo que se conoce como transacciones explícitas. Para ello nosotros vamos a utilizar un comando que se llama begin transaction. Fíjese bien, ese begin transaction lo que hace es decirle a la base de datos que en este momento acaba de comenzar un proceso transaccional, ¿okay? Y que está esperando una serie de operaciones y al final de cuentas una orden de si las vamos a aceptar o no las vamos a aceptar. Veamos, nosotros tenemos select asterisco from nota. ¿Qué pasa si en este momento yo inserto una cuarta nota? Insert into nota values 1, 1, digamos que está ahí el segundo parcial, la tarea, que también son 5 puntos. Entonces vamos a ver, si yo veo la información de la tabla nota, ahí está el registro, pero aquí se aplica lo que es el aislamiento de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si otro usuario o incluso otra sesión del mismo usuario se conecta a la base de datos y trata de tener acceso a la tabla notas, mire lo que le va a ocurrir. Mire, la base de datos no le permite a este segundo, tercero, cuarto o la cantidad de usuarios que sean accesar a los datos de la tabla nota. ¿Por qué? Porque la tabla nota todavía está en proceso de actualizarse, puede ser. Obviamente lo que pasa es que esto, cuando nosotros hacemos una transacción, a veces ocurre en periodos de tiempo tan cortos que nosotros no nos damos ni cuenta. Pero téngalo usted por seguro que cuando una transacción comienza, esas tablas van quedando protegidas hasta que la transacción termine, ¿no? Yo puedo regresar y la base de datos todavía tiene atrapada a esta. Ok, insert into nota values 1, 1, 3, teórico, 10. Yo inserto. Noten que aquí están los dos registros, ¿no? Pero imagínense que imaginémonos que esto está ocurriendo, que no es que lo estamos haciendo de manera interactiva, sino que esto está ocurriendo dentro de un proceso. Se intenta insertar un tercer registro, y ya sea porque este violentó la integridad o está mal escrito, lo que usted quiera, da un error. Aun y cuando más adelante se insertara un registro, esa transacción no debería de tener validez porque se intentaron insertar 4 registros, pero realmente solo se pudieron insertar 3. Entonces, en todo momento la base de datos, esa transacción tiene que tener la capacidad de decirle, mire, por la razón de que hubo un error durante el procesamiento que nosotros estamos realizando, quiero que todo lo que acaba de ocurrir quede sin efecto. Entonces, en ese caso, la transacción lo que tiene que hacer es descartarse, finalizar la transacción, pero descartando todo lo que acaba de ocurrir. Entonces, el comando que nos sirve para finalizar una transacción descartando lo que acaba de ocurrir es el comando rollback. Y lo que va a ocurrir cuando nosotros hagamos ese rollback es que todas las operaciones válidas o inválidas que hayan ocurrido entre el momento de ejecutar ese rollback y el begin transaction
la base de datos las va a descartar. Aun y cuando vea, nosotros podemos ver que aquí en esta sesión las operaciones son válidas y no solamente de inserción, pueden ser de actualización, de modificación, de eliminación. Entonces usted puede hacer un rollback y en ese momento ya se liberó la base de datos. Mira, para que otros usuarios ya puedan tener acceso. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos entiende que ya la operación, la transacción terminó. Que no se aplicaron, ya esas son, es, eso es otro tema. Entonces, mire, rollback lo que hace es descartar todo lo que haya ocurrido. ¿Qué ventajas tiene esto? Que nosotros no vamos a sufrir de los estragos que a veces pueden ocurrir por la interrupción de un proceso. Porque en este caso la situación no era tan difícil porque básicamente era que un registro se está tratando de insertar de manera incorrecta. Lo único que hay que hacer es corregir el dato y ya el registro se va a insertar. Pero imagínese usted que en lugar de eso fuera que se actualizaron registros, que usted ya no puede determinar cuáles fueron los que se acaban de actualizar, no puede diferenciarlos de los demás registros que hay en la base de datos. O peor aún, que se borraron registros que cuando comenzó la transacción estaban en la base de datos y por X o por Y razón usted durante el proceso tenía que eliminarlos porque estaba en una tabla temporal o porque usted los acumuló y los registros acumulados pasaron a otra tabla. Póngale el caso que usted quiera porque usted recalculó los saldos de un periodo para pasarlos a un siguiente periodo. Puede presentarse cualquier cantidad de situación que lo hagan perder a usted información. En ese caso, un trabajo incompleto es mucho más problemático que en el caso de que hizo falta un registro, ¿verdad? Que también puede generar problemas. ¿Ok? Entonces, veamos ahora. Volvamos a realizar la transacción. Comencemos con el Begin Transaction. ¿Sí? Insertemos los registros, pero esta vez insertémoslos correctamente. ¿Sí? En el registro 2, perdón, del segundo parcial, del tercer parcial, la tarea, el teórico y el práctico, la tarea, el teórico y el práctico. Ok, entonces, bueno, nuevamente, si yo en una sesión adicional o en otra conexión trato de accesar a la tabla notas, yo no puedo. ¿Por qué? Porque la tabla notas está en un proceso de ser actualizada. Ahora, hagamos el ejemplo de cuando en efecto sí todas las operaciones se realizaron correctamente. Bueno, entonces yo también quiero finalizarla, pero no quiero descartar, sino quiero aceptar o dar por válidas todas las operaciones que están pendientes. Entonces en ese caso el comando que vamos a utilizar es el comando commit. Commit, al igual que rollback, finalizan la transacción, pero a diferencia de rollback, en lugar de descartarlas, las valida. Entonces vamos a ver qué pasó en la otra conexión. Mire, ya se recuperan los datos, pero ya con los nuevos registros incorporados. Entonces esa es la ventaja de una transacción, que nosotros podemos asegurarnos lo que es la prueba ACID, que se ejecutan todas o no se ejecutan ninguna, que mientras está el proceso de actualización nadie más lo puede ver, permitiéndonos tener exclusividad de esos datos, ¿sí? Permitiéndonos asegurar la consistencia de los datos y la durabilidad de los mismos. Ahora, este mismo proceso nosotros lo podemos llevar hacia hacia un procedimiento almacenado. Yo aquí tengo un procedimiento almacenado en el cual no es nada del otro mundo, básicamente un procedimiento almacenado para insertar una nota. Aquí lo tenemos. ¿Bien? Básicamente lo que me pide es la sección, el alumno, el parcial, el tipo y la nota para insertar ese registro.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras se inserta ese registro, entonces hay que calcular el valor de la nota, porque si usted se fija, los datos aquí no están completamente consistentes, ¿verdad? O sea, yo no finalicé toda la transacción, solo hice algunos de los ejercicios de las operaciones, pero no hice todas. Por ejemplo, yo tendría que haber actualizado las mm, ah, el total de esa clase y luego que tenía el total de la clase actualizar el promedio de los alumnos y luego actualizar el promedio del, de la sección. Entonces aquí tenemos un procedimiento almacenado que hace eso, que me permite insertar un registro en la tabla notas y actualizar el valor de la tabla clase y actualizar el valor de la tabla alumno y actualizar el valor de la tabla sección. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a limpiar delete from nota. Vamos a limpiar y vamos a ejecutarlo. Aquí está. Entonces digamos que yo para tenerlo cerca de estos dos. Entonces digamos que yo ejecuto ese procedimiento almacenado y ese procedimiento almacenado vamos a select asterisco from nota, ok, select asterisco from clase where sección id igual a 1 en alumno id igual a 1, ok, select asterisco from sección where sección id igual a 1, select asterisco from alumno where alumno id igual a 1. Entonces vamos a ver cómo las cuatro tablas tienen que ir quedando actualizadas. Acá, obviamente, como acabo de incorporar una nueva tabla, esa primera tabla no está actualizada. Y entonces, cuando yo inserte un registro acá, su primera nota o el primer detalle de la nota, entonces esto tiene que cambiar, ¿sí? Esto también tiene que cambiar y esto también tiene que cambiar. Vamos a ver si es cierto. Vemos que voy a insertar sp insertar nota. Vemos que es la sección 1, el alumno 1, el parcial 1. Vamos a darle una tarea. Bien, no vamos a detallar todo. Vamos a decir que es el total del parcial para no. El total del parcial, aquí esta persona sacó 30 puntos. Uy, yo no sé dónde saqué estos paréntesis. Ok, vamos a ver. Aquí está, miren. Como solo tengo el total del primer parcial, 30 puntos, pues la nota en este momento solo es de 30 puntos. Este alumno debería de tener una clase por lo menos reprobada. Vamos a ver. ¿Sí? Este debería tener, bueno, tiene varios reprobados. Vamos, aquí creo que nos hace falta para que podamos ver. Sí. Aquí. Para que podamos ver la sección, sí, ese sería.
select asterisco from sección, from clase, perdón, where sección id igual a 1. Esta es la sección y select asterisco from clase por alumno id igual a 1. Vamos a ver si cabe. Ok, vamos a ver. Aquí me dice, ¿verdad?, que la nota es de 30%, por lo tanto el total para ese alumno es de 30%. Ok, esa sección que tiene a cuántos alumnos, tiene a 6 alumnos. Me dice que tiene a 3 reprobados, porque el alumno que originalmente tenía 80, como ahorita ya le bajamos su nota hacia 30, entonces debe tener 3 alumnos reprobados. Dice, vamos a ver si es cierto, 1, 2 y 3. ¿Sí? El promedio del alumno tiene 4 clases, ¿sí?, pero como una de ellas se le bajó a 30 puntos, entonces su promedio bajó a 55. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros le agregamos una segunda nota. Digamos que el mismo alumno 1 en la sección 1, pero en el parcial 2 sacó un total de 25 puntos. Entonces debería de subir ya a 55 su nota. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos, mire, 30 y 25, ya su nota subió a 55, pero todavía sigue estando reprobado. Aquí tiene una materia reprobada. ¿Sí? El alumno tiene, creo que aquí tenemos un error, vamos a ver. Aquí tenemos ese pequeño error, ya lo cambiamos. Okay. Ahora vamos a agregar ya la nota del tercer parcial. El tercer parcial, él vuelve a sacar 25. Entonces, si ejecutamos aquí, ya vemos que el alumno 1 de la sección 1 tiene 3 notas, una por 30, una por 25 y una por otra por 25, que suman 80. ¿Ok? 2, 3, 4, 5. En esta sección 1 me dice que tengo 4 aprobados y 4 reprobados. Bueno, ya eso más es un error lógico. Aquí vamos a ver, hice una modificación que no tendría que haberla hecho, pero bueno, vamos a ver. La nota es menor que 55. No. Ok, vamos a ver cómo nos quedó. Ok, ahora sí, mira, ya tiene 4 aprobados y 2 reprobados. Vamos a ver si es cierto, si son 6 los alumnos, 4 aprobados, 1, 2, 3 y 4 y 2 reprobados. ¿Okay? Pero ya podemos ver que la información se va a actualizar. El procedimiento almacenado hace todo, ¿verdad? Inserta un registro aquí, actualiza la nota del alumno. Una vez con la nota del alumno, actualiza
los resúmenes de la sección y también actualiza los resúmenes del alumno. El alumno dice que tiene 2 aprobadas y 2 reprobadas. En efecto, una aprobada y una y 2 aprobadas y una y 2 reprobadas. Ahora bien, pero ya esto de hacer procedimientos almacenados así, ya los habíamos visto. Ahora es cómo incorporamos el manejo transaccional a esa a esa a ese procedimiento almacenado. Bueno, muy sencillo. Lo que vamos a hacer en este caso es, después de que nosotros hacemos cualquier actualización, nosotros podemos preguntar, mire, hay una variable de sistema que se llama @error. @error lo que contiene es el valor de la última actualización o de la última sentencia, en donde 0 significa que la sentencia se ejecutó satisfactoriamente y un valor diferente de 0, que puede ser -1, dependiendo. En SQL cada error tiene un código que identifica dicho error. Entonces nosotros podemos identificar cuál es el error que ocurrió. Nosotros vamos a hacer algo muy sencillo. Ahora, fíjese, no basta con el simple hecho, y he visto muchos casos que creen que solo es de decir begin transaction y decir aquí if error igual a 0, entonces haga un commit. De lo contrario, haga un rollback. Fíjese bien, eso, aunque compilar va a compilar, realmente no nos genera ninguna, no nos resuelve el problema. ¿Por qué? Bueno, porque @error solo guarda el valor de la última sentencia, o sea, solo guarda el error que pudo haber ocurrido aquí. ¿Qué significa esto? Que si el error se produjo acá, este @error no nos lo va a poder reflejar. Que si el error ocurrió acá, este no nos puede saber, porque él solo guarda el del último. Entonces yo lo que tengo que ir haciendo es guardar todos los lugares en donde puede ocurrir un error. Puede ser en un insert, en un update, en un delete. Entonces vamos a aplicarlo. Y ya eso cómo lo hagamos va a depender de nuestra lógica. Lo voy a programar de la manera más sencilla. Obviamente ya después usted dependerá de cada uno de nosotros cómo aplicamos esa lógica. Yo lo que voy a hacer es que voy a guardar en una variable local el valor de @error después de cada uno de esas posibles de esas actualizaciones. Entonces voy a definir 4 variables. No es la manera más eficiente, pero es la manera más didácticamente más sencilla. Entonces yo voy a decir error 1 as int, voy a decir error 2 as int, error 3 as int. Y aquí mire, inmediatamente del insert lo que voy a hacer es guardar en @error 1 el valor de @error. Después del primer update voy a guardar select @error error 2 igual a @error. Aquí guardar en error 3 el valor de error. Y acá ya no necesito guardarlo porque sí, inmediatamente después. Entonces yo sé que pueden ocurrir 4 posibles errores. Un error puede ocurrir aquí, otro error puede ocurrir acá,
otro error puede ocurrir acá y otro error puede ocurrir acá. Entonces yo le voy a decir que va a ser commit solo si todas las variables de error son cero. Si todas las variables de error son cero, quiere decir que no ocurrió ningún error. Ahora, con cualquiera de ellas que presente un valor diferente de cero, quiere decir que hubo un error o aquí, o acá, o acá, o acá. Entonces, error igual a 1. Puede haber una manera más eficiente de hacerlo, ¿verdad? Pero yo estoy colocando así porque sea la manera más fácil de entenderlo, más digerible. ¿Okay? Entonces aquí lo que le estoy diciendo, mire, si no ocurrió ningún error, o sea, si no hubo error en el primer insert, si no hubo error en el primer update, si no hubo error en el segundo update y si no hubo error en el tercero, entonces quiere decir que todas las operaciones se hicieron satisfactorias, entonces hágame un commit. Si no, es que en alguno de ellos hubo un error, entonces deshaga todo a como estaba originalmente. Y vamos a comprobarlo, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Aquí tuve un error. Ahí está. Entonces, fíjese bien, el, el manejo transaccional no es que nos evita, y para que no quede tan, que voy a hacer es para que podamos ver más. El manejo transaccional no es que evita los errores, sino que evita que esos errores nos produzcan inconsistencias o pérdida de información, ¿verdad? Eso es lo que realmente andamos buscando. ¿Okay? Entonces, fíjese, lo que voy a hacer aquí es que voy a colocarle una validación a los promedios. Voy a colocarle una validación alter table alumno sección add constraint mujer. Vamos a provocar que ocurra un error. Vamos a provocar que ocurra un error aquí, ¿me? Para que un error aquí nos detenga todo nuestro procedimiento almacenado. Entonces vamos a ver constraint chk promedio check promedio. Si es sección, ¿verdad? La tercera aquí. Si es sección. Que el promedio de la sección tenga que estar entre 0 y 100, que es una validación que es válida, ¿verdad? Entonces no pueden haber promedios o secciones con promedios diferentes. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear voy a intentar insertar un registro que violente esa integridad. Entonces, execute sp insertar nota, digamos que
¿A qué alumno? Vamos a decirle que al alumno, vamos a ver con qué alumno podemos trabajar. Digamos que con el alumno 3 de la sección 1. ¿Okay? Entonces vamos a decir que en la sección 1 al alumno 3 en el parcial 1 como examen, digamos que en este caso el alumno sacó 25, pero por un error de dedo yo le escribo 2500 por un error de dedo. Obviamente ese valor de 2500 nos va a disparar el promedio de la clase. ¿Okay? Ahora, vea en dónde va a ocurrir el error. El error va a ocurrir aquí. En este punto ya tendría que haberse insertado un registro en la tabla nota y ya tendría que haberse actualizado el promedio de la clase. ¿Sí? El valor de la nota de la clase. Entonces, veamos. Select asterisco from alumno. Perdón, from. Acá tendría que ser que es donde estamos haciendo la comprobación. Entonces aquí select asterisco from nota. Solo tenemos 3 notas. En este caso sería el alumno 3. Okay. Okay, el alumno 3 no tiene notas aquí, ¿verdad? Su nota aquí. Estas dos operaciones tendrían que ejecutarse. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver si el procedimiento almacenado nos lo hace. En teoría no deberían de ejecutarse, o aunque sí se ejecuten, deberían de deshacerse, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto, si funciona. Vamos a ver si ya lo tenemos listo. Ahí está. Entonces lo ejecutemos y veamos. Mire, aquí está la operación de la inserción del registro en la tabla notas. Aquí está la actualización de la tabla clase. Aquí se intentó actualizar el promedio del alumno, el promedio de la sección. Aquí el check nos lo rechazó, y aquí se intentó actualizar el promedio del alumno. En teoría todas esas deberían de haber sido rechazadas por el rollback, porque lo que debería de haber ocurrido es que se ejecute un rollback. Vamos a ver si es cierto, perdón, un rollback, porque este debería tener un valor diferente de 0. Vamos a ver si así funcionó. En efecto, mire, no se insertó, se desinsertó, valga la palabra, o se deshizo la inserción, se deshizo la actualización, y se deshizo la actualización del promedio. Ok, vamos a ver entonces ahora qué pasa si yo me doy cuenta. Sí, aquí me equivoqué yo. Aquí en lugar de 2500 eran 25. Entonces vamos a ver. Ahí sí, miren, ya se ejecutaron las 4 operaciones, y como las 4 operaciones fueron válidas, en teoría los registros deberían de estar actualizados. Vamos a ver. Aquí está, miren, 25, 25. Se actualizó el promedio del alumno y se actualizó el promedio del alumno. Entonces, así funciona el manejo transaccional. Miren, con ello nosotros nos aseguramos de que este procedimiento almacenado, que funciona de manera transaccional, cumple con todo lo que es ácido. Se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. Ya vimos que cuando entramos en modo transaccional, todas esas tablas van quedando bloqueadas, por lo tanto se cumple el isolate
Ya vemos que cumple con la consistencia porque el procedimiento almacenado, después de terminar, la información está consistente, y también cumple con lo que son durables. Y el último tema que vamos a ver de procedimientos almacenados es que no necesariamente tenemos que crear nosotros procedimientos almacenados solo para manipulación de datos. Yo puedo hacer procedimientos almacenados que hagan operaciones administrativas de la base de datos. Mire, en este caso aquí yo tengo un procedimiento almacenado que, eh, que va a tener, que lo que me va a servir es para poder hacer un backup. Yo utilizo mucho esto para permitirle a los usuarios desde el sistema aplicativo poder correr una opción que diga hacer backup, y no necesita nadie ir a conectarse al servidor SQL Server a estar haciendo el backup, sino que directamente desde el aplicativo se manda a hacer un backup, porque yo tengo un procedimiento almacenado parecido a este. Mira, que básicamente lo que contiene es una sentencia de backup en donde yo recibo como parámetro el nombre de la base de datos que quiero respaldar y el nombre del archivo en donde quiero que se guarde ese backup. Digamos que en este caso yo quiero respaldar la base de datos DB2 y quiero que en el directorio data me guarde, digamos, el archivo DB2, y le puedo colocar hasta un, digamos, DB2 del día, ¿qué fecha es hoy? Sí, 14 de julio, del día 14 de julio del 2020. Entonces mire lo que va a ocurrir cuando yo ejecute ese procedimiento almacenado. Vamos a ver. Ahí está, mire, y yo voy a buscar ese directorio. Vamos a ver, data. Aquí está, mire, el backup que acabamos de hacer, DB2 14/07/2020. Entonces, con procedimientos almacenados como este, usted le permite a los usuarios hacer operaciones administrativas. Usted puede permitirle al usuario crear usuarios del servidor, o cualquier operación que usted tenga pensado y que requiere de que alguien con conocimiento de SQL Server haga esa operación. Entonces usted puede hacer un procedimiento almacenado que haga esos procesos y después diseñar una interfase sencilla en su aplicativo para que el usuario la pueda realizar sin necesidad de que alguien con los conocimientos necesarios de SQL Server lo realice. Y con eso terminaríamos nuestro tema de procedimientos almacenados.